de entrenamiento. ¿Para qué? Para comprender qué es esto. Para poder entender qué es la especificidad, debo de introducirlos primero en las bases metodológicas de todo entrenamiento. ¿Sí? Esta metodología es aplicada para todos los deportes existentes, ajá, así como para también el entrenamiento de la salud. Y bueno, tenemos por aquí que la metodología de entrenamiento deportivo es un proceso con el objetivo de maximizar y optimizar las capacidades físicas condicionales, velocidad, fuerza, resistencia, flexoelasticidad y las coordinativas. Como ejemplo, equilibrio, orientación, diferenciación, precisión, etcétera. Así como el estado de salud de un atleta para su óptimo desempeño deportivo, con fundamentos bióticos, psicopedagógicos y fisiológicos. ¿Sí? Fíjense nada más que esto es la metodología del entrenamiento deportivo. Son bases netamente basadas en ciencias y yo te propongo en esta definición 3 aspectos. La bioética, que no es otra cosa que la interacción de mis sistemas, de mis hormonas, de mis órganos en relación a mi ambiente y una condicionante del mismo. En este caso, el deporte forma una condicionante de mi entorno y debe de haber un balance para evitar ciertos síndromes, como podría ser el del sobreentrenamiento. Y así obviamente evitar lesiones, fatigas crónicas y que se merme la calidad deportiva. Perfecto. Psicopedagógicos. Al final de cuentas, el entrenamiento deportivo es educar. El entrenamiento deportivo es un proceso de educación constante, ¿sí? Nosotros los entrenadores educamos día a día a todos nuestros atletas, a todos nuestros alumnos, en la cancha, en el tatami, en la alberca, o los educadores físicos netamente desde las canchas de las escuelas. Psicológico, ya lo mencionó alguna vez el licenciado Miguel, el atleta es un todo, es hijo, es padre, en algún momento madre, es novio, es novia. Al final de cuentas, es un ente funcional, es un ente social y no podemos apartar estas características simplemente porque sí. Yo soy partidario de que el entrenamiento deportivo sea humanizado, sea considerado, que se fomenten valores por medio del deporte y que no nada más sean atletas. Los métodos y sistemas y periodización. Ojo, no voy a entrar en detalles tanto sobre cada uno de estos aspectos porque merece cada uno su correcta ponencia, merece entrar en detalles, pero sí te voy a mencionar que un método de entrenamiento es una pauta o son una serie de normas para maximizar una de las 4 capacidades físicas condicionales que ya mencioné. Hay métodos para mejorar la fuerza y sus manifestaciones, como puede ser fuerza máxima, fuerza de resistencia, fuerza explosiva, igual para la resistencia, etc. Y los sistemas es la combinación de 2 o más métodos que interactúan con cada una de las capacidades físicas condicionales y entonces crean sus propias leyes de entrenamiento, sus propias reglas y su propia interacción. Si se es apreciable en pantalla, yo aquí les muestro un sistema que es de mi autoría, un entrenamiento para entrenar mujeres, en el cual, si pueden checar, ahí estamos viendo algunos métodos de entrenamiento de la fuerza, o más bien recursos, y algunos métodos de entrenamiento de la resistencia y la utilización de algunos implementos deportivos. Y el otro aspecto que te hago mención es la periodización. ¿A qué se refiere esto? Ya sé lo que tengo que hacer para maximizar ciertas capacidades físicas condicionales y coordinativas. Ahora las tengo que programar, ya sea en función de 4 años, anuales, semestrales, bimestrales, sesiones, y estímulos. Eso es periodizar. Una correcta periodización
va implícita una correcta dosificación de las cargas de trabajo que aplicar en cada uno de nuestros entrenamientos. Y es aquí cuando vemos que el entrenamiento no es netamente hacer ejercicio por hacerlo, tiene una sustentabilidad en principios, una base científica, una base metodológica al final de cuentas, que para evitar desastres como un retroceso en el proceso de entrenamiento o una sobrecarga o cosas contraproducentes en los sistemas de mi atleta deben estar siempre presentes. Nuestro pan de cada día, jóvenes entrenadores, compañeros deportistas, cada vez que ustedes entren al gimnasio, entren a la alberca, entren a donde tengan que hacer su carga de trabajo, donde tengan que hacer muestra de sus aptitudes físicas, deben de estar conscientes de que hay principios de entrenamiento deportivo que deben estar implícitos a la hora de ejecutar día a día el proceso de entrenamiento. Si se dan cuenta, son 7. Y procedo a explicar a grosso modo cada uno de ellos. Y es principio de la unidad funcional. Este principio hace alusión a que nuestros órganos, nuestros sistemas, nuestras articulaciones, nuestras hormonas e inclusive el cómo aprendemos y el cómo entendemos el mundo es un todo. No se pueden entrenar partes segmentadas. Yo únicamente no puedo entrenar las pulsaciones del corazón sin estar corriendo, o a la inversa, no puedo esperar correr sin alterar mis sistemas. Eso hace alusión al principio de la unidad funcional. Somos un todo inquebrantable, conectados desde las puntas de los pelos hasta la punta del pie, tanto como órganos, sistemas, hormonas y demás. Principio de la sobrecarga. Y esto hace referencia a que para que el entrenamiento sea correcto siempre debe de haber una carga constante que va variando según lo que yo quiera lograr con mi individuo. Ajá. ¿Sí? No va a ser la misma carga de trabajo de hoy, 4 de junio de 2020, a la carga de trabajo quizás en 10 días. ¿Sí? Va a ser cambiante y va a ser progresiva de lo general a lo particular, el de la recuperación. Hace alusión a que nuestro cuerpo debe tener periodos de descanso, periodos en el cual los sistemas puedan adaptarse para dar un esfuerzo mayor. Como bien digo, puede ser la competencia o bien puede ser un entrenamiento con estándares de intensidad o de periodos largos de entrenamiento. Debemos recordar que la recuperación de un deportista son los siguientes rubros. 1, el reposo, que es el cese de toda actividad física. 2, el dormir. Como ayer explicó parte el nutriólogo, nuestros ciclos hormonales se regulan también con el hecho de dormir. Pues bueno, descansar, estar dormidos entre 7, 8 o 9 horas, dependiendo de la actividad física y de pues nuestras sensaciones, pues dormir esa cantidad nos permitirá tener energía suficiente y nos principio de la individualidad y el principio de la especificidad. Como ya les había dicho, es un principio al final de cuentas el ser específicos. Y bueno, ¿por qué lo pongo de este modo? Porque hoy en día, a pesar de muchos tratados que se han hecho de entrenamiento deportivo, a pesar de que ha habido mucho avance tecnológico, muchas investigaciones, se siguen confundiendo. Piensan muchas personas que el hecho de individualizar un programa de entrenamiento ya es ser específico. Y de alguna cierta manera es una verdad a medias, porque individualizar no es ser específico. La especificidad del deporte, es decir, la naturaleza global, desde los fundamentos técnicos, desde la reglamentación, ¿sí? Desde las áreas en las cuales se practique un deporte, es lo que va a determinar el cómo yo individualice y no al revés. Ahorita voy a explicar por qué. Tenemos un versus, una dicotomía y una confusión, que es especificidad contra individualización. La especificidad, como les había dicho, hace más alusión a lo que es el deporte en sí mismo. El deporte que yo practico, su naturaleza, que va desde los fundamentos técnicos, la reglamentación, los implementos, las áreas, en definitivamente lo que voy a hacer para lo que yo estoy entrenando.
el punto de ser aptos para una actividad. Y la individualización tiene más que nada a ver el cómo es mi deportista en todos esos procesos en los cuales yo puedo determinar si está lesionado, si es zurdo, si tiene lateralidad cruzada, que patee con la derecha, que golpee con la izquierda. Todo ese tipo de cosas es la individualización. La individualización recae más en las características particulares del atleta, hasta inclusive el cómo aprende. Dos personas no aprendemos igual. Hay unos que podemos reaccionar más al aprendizaje visual, con el hecho de ver un segmento técnico ya lo puedo aprender. Hay unos que nos tienen que guiar para descubrir el cómo podemos reejecutar ciertos fundamentos o gestos técnicos, ¿sí? O, por el contrario, también puede ser el cómo nos sentimos el día a día, el carácter del atleta. Eso va más que nada a la individualización. La individualización corresponde a las necesidades del atleta como persona, ¿sí? Como ser. Y la individualización va a estar condicionada siempre por la especificidad. Como ejemplo, aquí tenemos igual mostrando el powerlifting a un atleta igual netamente coatepecano, bueno, viene del extranjero, que está ejecutando uno de los gestos técnicos del deporte. Y para este, pues bueno, está haciendo su levantamiento, ya se ve netamente el bloqueo. ¿Y qué te puedo decir? Esa es la especificidad, lo que yo tengo que hacer en el momento. Yo estoy ejecutando un deporte y la individualización. Estos dos caballeros están entrenando para realizar ese gesto, pero como podemos apreciar, son dos ejercicios totalmente diferentes que van a potenciar al principal, no al revés. El fundamento técnico no es otra cosa más que el gesto, el movimiento que es característico y representativo del deporte en función. Por ejemplo, en béisbol, los fundamentos técnicos serían el swing a la hora de batear, el lanzamiento, ¿sí? La recepción, ya sea en pelotas picadas por tierra o pelotas aéreas. Esos serían tres fundamentos técnicos que dan la característica del deporte de béisbol. Y así como hay deportes hay fundamentos técnicos. Fundamentos técnicos del atletismo. Y el atletismo no solamente es correr, son distintas modalidades, ¿sí? Desde los de pista, desde los de campo y demás, pues cada de esos deportes va a tener fundamentos técnicos que van a ser característicos del mismo deporte. ¿Sale? Después tenemos las rutas metabólicas aplicables. No quiero entrar en honduras de este tema porque toca mucho con el tema de mañana del profesor Gonzalo. Las rutas metabólicas no es otra cosa que observar el sistema energético predominante. Todos los sistemas energéticos en determinado momento van a estar en todas las justas deportivas, ¿sí? Sin embargo, hay uno que va a predominar por encima de los otros. Por ejemplo, en boxeo predominará el metabolismo anaeróbico láctico, dado que se realiza en un cierto periodo de tiempo y crea lactato, crea ácido láctico para poder ser resintetizado y dará como desecho un lactato. Pero eso no significa 6 rounds, 8 rounds, 9 rounds, 10 rounds o 12 rounds a 3 minutos. Mientras en uno es un proceso de aprendizaje, como es el boxeo olímpico amateur, en el otro prácticamente ya es una lucha de fuerzas encontradas, en el cual no hay tantas cuentas de protecciones y donde el que es más valiente y está más cimentado en coraje, dicho a grosso modo, pues va a seguir peleando, ¿sí? Te pongo nuevamente otro ejemplo, igual en el fútbol. Tenemos fútbol, soccer, tenemos fútbol E7, tenemos fútbol sal, ¿sí? Y aunque son los mismos fundamentos técnicos en la precisión, la reglamentación de cada uno de ellos, desde el número de integrantes, desde la duración de tiempos, desde lo que sea, ya va a estarme condicionando como atleta, ya me va a estar condicionando como entrenador de dar tintes específicos a el entrenamiento, ¿sí? Y hasta aquí obviamente puedes decir que aunque parezca lo mismo, no van a entrenar igual. Eso es sí o sí. Tenemos a las áreas o los implementos. Para todos los que son
amantes de los deportes de contacto incluyéndome, va a ser muy diferente el pelear en un ring a una jaula, hablando de artes marciales mixtas, independientemente de que hagamos fundamentos técnicos de Muay Thai o de kickboxing. Las áreas también me van a condicionar. No es lo mismo, en este ejemplo, estar peleando a 4 esquinas a estar peleando en 8 esquinas, dado que la dimensión cambia, incluso los desplazamientos de las piernas tienden a cambiar, los clinch tienden a modificarse, ¿sale? Por eso vemos que las áreas o los implementos cambian. Otro ejemplo, deportes de raqueta. Vamos a poner el tenis y el bádminton. Aunque pudiesen tener una similitud en gestos técnicos, los implementos son totalmente distintos. La otra es una pelota con X medidas de color verde y tiene más rebote, mientras que la otra es uno, como le llaman vulgarmente, un gallito, sí, que se sustenta por leyes aerodinámicas. La aplicación de fuerza, la capacidad óculo-visual va a ser totalmente distinto. Y eso que estamos ocupando, implementos totalmente similares, ¿vale? Sexto, deporte, modalidades o categoría. Es como te digo, la especificidad varía de deporte a deporte. No va a ser lo mismo entrenarme para softball que entrenarme para halterofilia, poniendo dos puntos o dos mundos totalmente encontrados. El deporte va a ser una determinante de mi especificidad, de lo que yo quiero lograr. Modalidades, no va a ser lo mismo la rama varonil que la rama femenil. Cambia totalmente la reglamentación. Y categorías, obviamente, no es lo mismo entrenar atletas amateurs que atletas profesionales y semiprofesionales. Y por último, tenemos la posición de juego. Esta pudiera ser más aplicable a los deportes de conjunto, como el soccer, el voleibol, el hockey, hockey sobre pasto, hockey sobre hielo y otros, ¿no? La posición de juego va a estar, la posición de juego va a condicionar netamente la especificidad. Ahí te voy un ejemplo y quiero que lo sigas. En el soccer hay desde el portero, los medios, los delanteras, las bandas, ¿sale? Y cada uno de ellos cumple una posición específica tal cual pieza de ajedrez, aunque muchos vean que todos van corriendo, pero cada uno tiene un área específica a defender. Mientras quizás las bandas tengan que sprintear más, ¿sí? Las defensas van a estar moviéndose en periodos, en áreas más cortas, ¿sí? A lo mejor tú como banda tienes que sprintear de punta a punta de la cancha y como defensa nada más tengas que estar en unas ciertas áreas que incluso algunas tienden a ser muy cortas. Entonces la posición del juego tiende mucho a cambiar la orientación de la especificidad. Entrenamientos certeros, evitando cargas de trabajo innecesarias e incoherentes, tomando como base las características individuales del atleta. De este modo, evitando una merma en el rendimiento deportivo, salud e integridad. Esto es ya a manera de definición, a manera de cuestiones prácticas, lo que es el principio de la especificidad, lo que me permite lograr y evitar. ¿Sí? Como te dije al inicio, no quiero hacer entrenamientos incongruentes, entrenamientos absurdos. ¿Sí? No porque yo creo, porque yo pienso que debe correr 100 metros, pues lo debe hacer. A lo mejor sí lo tengo que hacer, si siempre y cuando justifico, siempre y cuando siempre y cuando evidencio que lo necesite. ¿Sí? He sabido que si no tengo un diagnóstico claro, oportuno, congruente, pues no voy a saber qué hacer con mi atleta. Así yo tenga el mejor sistema de entrenamiento, así yo tenga las mejores certificaciones, capacitaciones, o así sea yo una eminencia de entrenador, si no diagnostico oportunamente, si no empiezo a ver cómo está mi atleta
A partir de que lo conozco o cuando termina la temporada, cómo empezamos la temporada, cómo se terminó la temporada, si vengo lesionado, si vengo con algunas otras afecciones, si yo no empiezo por eso, créanme que no tiene ningún sentido dosificar, no tiene ningún sentido eh, planear, vaya. Los diagnósticos oportunos, los diagnósticos bien cimentados, pues me van a dar pautas para poder evolucionar la forma deportiva del atleta. Obviamente, nombre del deportista, la edad, el sexo biológico, eso está claro que debe ser así, la estatura y el peso. Podemos hacer un historial clínico o de salud general y en aquí podemos incluir el tipo de sangre, pulso en reposo, frecuencia respiratoria igualmente en reposo, una fórmula de frecuencia cardíaca máxima de entrenamiento, que para quien no la sepa, tenemos una fórmula rápida que es 220 menos tu edad. Esto es más certero en adultos, para niños hay hay otros parámetros, pero en adultos esta funciona muy bien. 220 menos tu edad y 225 menos tu edad para mujeres. Hay algunos autores que toman desde el 222, desde el 224 para mujeres, pero el parámetro, siempre y cuando esté en los rangos que te digo y tú la calcules, te va a dar muy certero. ¿Sale? Y bueno, para que yo sepa cuáles son las pulsaciones máximas que yo puedo dar, ¿no? En las cuales yo debería de moverme para entrenar. Ahora debo de tener un criterio para la selección de test. Y esto no es otra cosa para especificar mi entrenamiento, para que todas esas condicionantes que te mencioné tengan sentido. Ya tengo yo mis condicionantes de rendimiento. Ahora que ya sé qué ruta metabólica se aplica, que ya sé qué capacidades físicas hay, mis criterios, ¿qué test voy a poner? Y así evitar simplemente poner test, pues porque así tienen que poner test. No, señores, con sustento científico. Se está manejando mucho. Y no es otra cosa que, si yo estimulo una capacidad física, me va a dar la pauta para potenciar otra. Como ejemplo, si yo trabajo fuerza máxima y submáxima, me va a dar el paso para tener mayor rango o mayor pico de potencia en un movimiento. ¿Sí? Y quizás si tengo mayor potencia, puedo transferirla a velocidad, ya sea gestual o velocidad de traslación. ¿Cuántos de ustedes no han visto videos en las redes sociales donde hay personas que ejecutan una carga muy pesada y posteriormente hacen movimientos pliométricos como los box jumps, como los saltos verticales? Pues es para esto, para transferir esa fuerza a potencia y en estos ejemplos de los box jumps y los saltos verticales es para la optimización del salto, que podría ser perfecto pues para basquetbolistas, que al final de cuentas lo que tú quieres pues es que puedan llegar al tablero prácticamente con la mínima cantidad de esfuerzo posible. Así de sencillo, ¿sí? La reglamentación y todo esto que me va a dar una condicionante de rendimiento, tengo que saber elaborar objetivos, ¿sí? Y aquí voy a nombrar sus importancias, de por qué debo de establecer objetivos cortos, medianos y a largo plazo, ¿sí? Ya sea presente en justas deportivas, días de entrenamiento, días inclusive de descarga de entrenamiento. Y bueno, permite trazar un camino y programas de acción a la hora de planificar el entrenamiento, ¿sí? Es decir, voy a saber cómo empezar y cómo va a ser este proceso de entrenamiento. Es decir, me va a permitir periodizar y dosificar. Permite crear evaluaciones constantes de nuestro programa de entrenamiento y modificarlas si es el caso, por supuesto. Yo tengo un objetivo que lo tengo que lograr en 3 meses, por ejemplo. Pero si periodo tras periodo tras periodo no cumplo o no alcanzo los objetivos propuestos por sesión, por competencia test, pues me está indicando pues que no es el camino, que algo está pasando mal, desde que mi atleta esté lesionado, desde que a lo mejor yo estoy aplicando un método de entrenamiento, que a lo mejor mi diagnóstico no fue el correcto, pero te permite tener esa retroalimentación. Ayuda a concretar el propósito del entrenamiento, es decir, concientizar a tu atleta.
tú le vas a decir, mira, mijo, estamos aquí, pero tenemos que llegar a mover cierta cantidad de kilos, a nadar cierta cantidad de kilómetros. Ponle tú el objetivo que tú quieras, pero ya el atleta va a tener un propósito consciente y lo ve.